Hola, hola, muy buenas. Soy José Salomón Perdomo Mejía y represento al Instituto de Investigación Científica y Educación Superior y al Centro de Investigaciones Matemáticas, Económicas y Sociales. En esta ocasión, dentro del diplomado en matemática, eh, estamos desarrollando esta modalidad a la par, porque la matemática es increíble la cantidad de desertores que hay y de reprobados que hay. Y entonces una solución es establecer ese tipo de educación que se llama la par, en la que solamente está el tutor y el estudiante o la estudiante. Y este es un curso de cálculo diferencial e integral eh, que llega a dar conceptos de varias variables, de dos variables, tres variables, y que se aplica a la economía y a la ingeniería de la confiabilidad y el riesgo. Aquí se usa el software MATLAB. Como ustedes ven esta simbología aquí, simbología de integración, simbología de sumatoria, y el pi, que significa simbología de multiplicación. Aquí el MATLAB da las soluciones. Entonces, estos software que resuelven cualquier tipo de derivada, cualquier tipo de integral, y también calcula área bajo la curva. Esa es la ventaja de estos software. Aquí tenemos otro que se llama Equation Grapher, o el equivalente de que se llama Gramática, que es un software libre. No así el MATLAB, que tiene su respectivo valor en Internet. Pero, ¿qué es una derivada? Intuitivamente, una derivada es una pendiente de una recta en cualquier parte de una curva. Así, por ejemplo, vemos esta línea verde en que está gente aquí a esta curva. Entonces, esa pendiente de esta recta tangente representa la derivada en este punto. Y así entonces podemos ir viendo que la pendiente se va disminuyendo hasta llegar a una pendiente igual a 0, que se alcanza en el punto 5, 5, y a partir de ahí comienza entonces a decrecer. O sea que esa es la interpretación intuitiva de una derivada. Es una pendiente de la tangente a la curva en cualquier punto. Entonces, estos software calculan, como lo ven aquí, calculan esa recta tangente y también calculan la pendiente. Entonces, están calculando prácticamente la derivada, pero en el sentido gráfico, ¿verdad? Aquí está aplicado esto a una función de producción que depende del capital. Pero también este comportamiento, que es una parábola, esta curva, también se aplica a los proyectiles, a los misiles, que alcanzan su punto máximo y vienen en caída. Entonces tenemos aquí nuevamente que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto. Una vez que calculamos la derivada, entonces queremos averiguar en este punto cuál es la pendiente. Entonces solamente le damos el valor de 7 a esa derivada, y entonces ya calculamos esa pendiente, que en este caso va a ser negativa. Entonces la pendiente aquí es positiva, es creciente,
Y a medida que la curva se va disminuyendo, esa pendiente se va acercando a cero hasta que llega a cero y después de aquí va siendo negativo. Ese es el concepto de la derivada. ¿Y qué es una integral? Una integral es el proceso contrario, o sea, si yo calculo la derivada de una función, al integrarla, regreso a la función. Por esa razón, a una integral se le llama antiderivada. Entonces hablamos de derivadas rectas tangentes a la curva, rectas lineales tangentes a la curva de cualquier punto. Y la antiderivada es el caso contrario, es encontrar entonces la función original. Si la función original es solo la derivada, y esa derivada le calculo la antiderivada, entonces vuelvo al origen. Entonces, intuitivamente esa es la derivada y eso es la integral. Pero también hablamos también de integrales de un punto a otro, que en este caso se llaman área bajo la curva. Entonces, si yo quisiera calcular el área de esta curva, de esta parábola, desde 0 a 10, entonces calcularía la antiderivada y le evaluaría desde 0 a 10, ¿verdad? Y entonces ya empezaría el área bajo la curva. Eso es intuitivamente, derivada integral. El libro entonces presenta, claro que los límites es el fundamento de una derivada. Y después de que hemos estudiado el concepto de los límites, ¿verdad? Entramos a otro concepto que se llama sucesiones y series. Porque las series, sucesiones, es fundamental en el cálculo de una área, en el cálculo de la integral. Entonces, aquí lo que nos interesa a nosotros es encontrar los gráficos. Entonces, aquí tenemos una discontinuidad que es, al trazar una gráfica, y levantamos el lápiz para después continuar dibujando, ese punto donde se levanta el lápiz es una discontinuidad. Hay teoremas de continuidad y hay videos, y todos estos videos son de YouTube. Entonces, aquí tenemos una, por ejemplo, definición de la derivada, ¿verdad? O sea, partimos de una recta secante a una curva, tenemos dos puntos, tenemos que de este punto a este punto hay un incremento en el eje X, que se le llama delta X, y en el eje Y tenemos de este punto a este punto se le llama delta Y. Entonces, cuando esta delta X se aproxima a 0, vamos aproximando a esta recta tangente. Y ese es el concepto de la derivada. Así, por ejemplo, si tengo una parábola, ¿verdad? Aquí, en esta función, cuyo valor principal aquí es 0, menos 4, menos 4.9, tenemos entonces esta curva. Y si queremos calcular la derivada, ¿verdad? Entonces aplicamos este cociente. Delta Y es este punto. El delta Y es de aquí a aquí. O sea que es el valor de X más delta X en este punto. Y lo tenemos, este es el punto X más H más F de X más H. Y aquí
f de x más h no está. Pero la h es el delta x. Entonces aquí, en el concepto, es este delta y entre delta x, que es la pendiente de la delta secante, se expresa de esta manera. F de x más delta x menos f de x entre delta x. Y entonces, al ir resolviendo, evaluando esos valores, encontramos que al final el delta y entre delta x, ¿verdad? Se cancela los delta x y nos queda que es 6. Y esa sería la pendiente de esta delta secante. Y así entonces, al calcular estas mismas relaciones aquí gráficos, finalmente entonces lo calculamos para varios tipos de funciones, ¿verdad? Delta y entre delta x. Y entonces, en el límite, esa recta secante se convierte en una tangente. Es aquí, y entonces esa pendiente en este punto representa la derivada. Bien, entonces esos son los conceptos intuitivos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos este software que se llama Gramática. Le calcula entonces, le dibuja la curva y le calcula las rectas tangentes a esta curva en cualquier punto. Entonces, ahí están los ejemplos. Y es fundamentalmente el concepto de la derivada. Hay videos de las derivadas, hay fórmulas de la derivada, y eso es más que todo mecánico. ¿Cuál es la derivada de un producto? ¿Cuál es la derivada de una suma? La derivada de un cociente, la derivada de todo tipo de funciones, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas. Y hay aquí otros conceptos de la derivada, ¿verdad? Derivadas en funciones exponenciales logarítmicas de base E, por ejemplo. Aquí entonces tenemos una función exponencial que ya les hemos visto, ¿verdad? Y por ejemplo tenemos 2 a la x y aquí tenemos 2 a la menos x, cuando el exponente es negativo. Y cuando el exponente es 0, pues 2 a la 0 pues 1. Todas pasan por 1. Hemos dicho que nos pasan por 1. Estas todas las curvas que se pueden calcular. Y aquí tenemos entonces, ya usando el MATLAB, vamos a calcular derivadas. Entonces imagínense ustedes que si hay software para calcular derivadas, hay software para calcular integrales, entonces basta con que entendamos el concepto intuitivo de la derivada y de la integral como una antiderivada, ¿verdad? Y otros conceptos que son aplicaciones fundamentales, que son funciones crecientes y decrecientes, ¿verdad? Aquí, esta función es decreciente hasta llegar aquí, y va creciendo. Aquí decrece, aquí crece. Aquí la derivada es 0. Aquí esta es una función creciente. Y en esta función, que es una función cúbica, va creciendo. Aquí es 0 la derivada y después va creciendo. Entonces, si la derivada es positiva, la función es creciente. Aquí, por ejemplo, en todos estos puntos, la derivada va a ser positiva, que es creciente. En estos puntos de aquí, el punto de aquí,
la derivada va a ser negativa. Y eso quiere decir que si la derivada es negativa, es creciente. Y estos software le calculan aquí todo tipo de derivadas. Entonces, eso es lo que nos interesa. Y la interpretación gráfica, el manejo de los software para calcular derivadas integrales. Y el GeoGebra, que es lo que se aplica en estadística, ¿verdad? Se calcula área bajo la curva de una distribución de probabilidad. Entonces, eso es lo fundamental. Pero el libro tiene todos los fundamentos teóricos de la derivada y de la antiderivada. Los fundamentos teóricos del integral. Aquí entonces tenemos una función, aquí vamos calculando la derivada, que es la pendiente en este punto, de esta recta tangente. Y entonces tenemos aquí aplicaciones. Aquí tenemos una recta secante, corta la curva en dos puntos, pero cuando en el límite esa recta secante se convierte en una tangente. Ese es el concepto de la derivada. Entonces ahí vamos calculando las rectas tangentes a esa curva. Como lo ven ahí, ya aquí, ya esta recta tangente que tiene pendiente negativa, o sea que decrece. Si así la derivada, si la derivada es en un punto es negativo, quiere decir que la pendiente es negativa, quiere decir que a partir de ahí, esos puntos, esa función es decreciente. Aquí tenemos entonces todos los puntos de la tangente. Crece, es cero la pendiente y ahí decrece. Entonces, esas son las aplicaciones, por ejemplo, a las funciones de producción, ¿verdad? Aquí tenemos aplicaciones, entonces, el concepto ya vamos aquí a otro elemento que se llama ecuaciones diferenciales. Y dentro de las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ya es un curso ya de quinto periodo en estas universidades. Pero, así como se puede explicar de la manera más sencilla, también se puede aplicar hacer de la manera más complicada. Y entonces, eso es lo que hace difícil el aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Porque todo es un curso memorista, o sea, aprender de memoria las técnicas de diferenciación, de una suma, de una multiplicación y de funciones de las más complicadas del mundo. Cuando en la vida real lo que más se aplica son las derivadas más sencillas. Por ejemplo, en modelos lineales, pues los parámetros son los valores que van multiplicando, los números que van multiplicando a las variables explicativas. Y claro que también tenemos videos de cada uno de los temas, videos en YouTube. Funciones de varias variables, aplicaciones, funciones de producción del tipo de Cordura, por ejemplo. Vienen aquí, por ejemplo, el gráfico que se hace con el MATCAD. Que la producción depende del trabajo y del capital. Entonces tenemos este tipo de comportamiento gráfico ya en tres dimensiones. Tienen aquí, por ejemplo, esta función de Cobb-Douglas. Aquí tenemos el capital del trabajo y cómo el capital del trabajo combinado va generando niveles de producción. Y así hay toda una teoría de ese tipo de funciones de producción en donde se aplican los conceptos, digamos, de las derivadas. Aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación de la curva de la demanda, ¿verdad? Y en la curva de la demanda, por ejemplo,
en 3 dimensiones, la demanda de un bien es función del precio y de la publicidad, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos a nuestros productos, tratamos de dar publicidad a través de YouTube y las redes sociales a través de videos. Pero aquí pueden ver ustedes que hay 2 planos, que con los métodos de la econometría, el método de predicción, este modelo que está aquí arriba, ese corrige a este. Entonces, la econometría pues, es un conjunto de métodos de predicción, ¿verdad? Y siempre se busca el mejor modelo. Y la filosofía del libro, ¿verdad? Entonces, al igual, pues este libro tiene un precio de $4, que lo pueden utilizar, por ejemplo, todos los estudiantes universitarios que llevan el curso de cálculo, porque es un curso completo. Y esa es la diferencia entre el Centro de Investigación en Matemáticas Económicas y Sociales con las universidades, ¿verdad? Que nosotros hemos escrito los libros, les hemos incorporado videos, los hemos elaborado con software, y eso entonces facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? El correo electrónico nuestro es sinesenminúscula.ices@gmail.com. Los teléfonos son 504 32 49 28 88 y el 504 32 50 33 52 74 12. Esos teléfonos tienen WhatsApp, entonces hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, aquí estamos aplicando el software Zoom, ¿verdad? Para dar estas explicaciones. Y el libro después, este video pasa a YouTube, pasa a Facebook, pasa a Redola, que es una red social, Internet en el aula, que es otra red social, pasa a Twitter, pasa a Blogger, pasa a Instagram, y otras redes sociales más, para que se enteren. Claro que nos gustaría que se suscribieran con nosotros, ¿no? En este diplomado en matemática, y que a su vez este diplomado es el puente para poder abordar el otro diplomado que se llama Econometría Financiera con análisis de los riesgos. Pues aquí también analizamos los riesgos por medio del cálculo diferencial e integral, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos toda la tecnología, ¿verdad? Y aquí tenemos también las aplicaciones, aquí, por ejemplo, a la confiabilidad, y es el área ya de la ingeniería estadística, en donde este lambda es el elemento de riesgo de una máquina, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí todo es entonces derivadas, la derivada de RT entre DT con respecto al tiempo, y entonces vamos calculando este es el factor riesgo aquí. En este caso es un complemento negativo. Y esto es entonces las aplicaciones del cálculo a la teoría de la confiabilidad, que también pertenece a los modelos de econometría financiera en los análisis de los riesgos con el uso del software. Esperando que puedan estudiar con nosotros en el método de educación a la par, y ustedes atentamente, yo les hago un perdón de energía. Gracias y muy amables.